Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Qué lindo saber que estamos vivos. Qué lindo saber que Dios nos ha bendecido con la vida en un día tan especial como hoy. Día domingo, día del Señor. Hoy es un día para reflexionar. Hoy es un día para pensar cómo he vivido mi vida cristiana, cuánto de autenticidad ha habido en mi vida como verdadero discípulo, como verdadero testigo del amor del Señor. Hoy es un tiempo, familia, para darnos cuenta que Dios es bello, que Dios es misericordioso, compasivo. Hoy es un día para darnos cuenta de eso y que a veces nos olvidamos de lo grande y maravilloso que es el Señor. Les invito a que leamos el Evangelio y lo meditemos brevemente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión contigo? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de este 24º domingo del tiempo ordinario es el perdón. Pero ¿qué en realidad el perdón? A veces nosotros malentendemos el perdón. A veces nosotros pensamos que perdonar es no hablarle nunca más al hermano y no sentir nada en mi corazón. Pero más que eso, el perdón es algo más maravilloso de lo que nosotros humanamente pensamos. El perdón es un regalo, es una gracia que fluye del amor de Dios y de la misericordia. O sea, realmente perdonar es una actitud de fe, es un acto de amor, es un acto de firmeza y de ser humilde. Perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque fíjense que el perdón, querida familia, el perdón no tiene límites. Ustedes y yo no le podemos poner límites porque no tiene límites el perdón. El perdón es siempre. Con la pregunta de hoy empieza el Evangelio
diciendo, Pedro diciéndole a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Verdad que 7 veces? Humanamente nosotros ponemos límites, 7 veces mejor si son 7 veces para perdonar la deuda de mi hermano. Y Jesús le dice, no Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Es decir, siempre debo de perdonar a mi hermano, siempre que mi hermano me lo pida, siempre que mi hermano me falle, siempre que mi hermano haya caído, siempre que mi hermano me haya ofendido, siempre debo de perdonarlo. No debo de ponerle límites al perdón. Y es aquí en donde realmente Jesús propone esta comparación o esta parábola justamente de un rey que empieza a ajustar cuentas con sus servidores. Había uno que le debía millones, miles de dinero. Y no es ni siquiera su familia, ni siquiera él, aunque lo vendiera como esclavos, podía ni siquiera alcanzar o pagar algo de lo que le debía. O sea, le debía muchísimo, una cantidad enorme de dinero. Y el Señor, el Rey justo, misericordioso, que es la figura de este Rey, la figura de Jesús, la figura de Dios amoroso y compasivo, va, le pide cuentas y este hombre dice, se arrodilla, le llora, le suplica, le pide perdón y dice la palabra de Dios que el Rey se compadece. Es decir, Dios se compadece. ¿Y saben qué? El Señor, el Rey le perdonó, dice, toda la deuda, todo lo que le debía. Le perdonó todo, todo dice la palabra de Dios. Porque se lo suplicó, porque se le arrodilló, porque le dijo de corazón que lo perdonara. El ser humano tiene esa actitud de poder, de perdón, de arrepentirse, tiene ese don que también el Señor le da desde lo profundo del corazón de arrepentirse después de haber cometido cualquier acto que haya sido un acto en contra de alguien, en contra de su hermano o en contra de sí mismo. El ser humano tiene esa actitud o ese don de poderse arrepentir. El Rey, es decir, Dios, lo vio con misericordia. Dice, sintió lástima, le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, se encontró con uno que le debía, dice la palabra de Dios, poco dinero. Este hombre lo agarró del cuello, casi lo estrangulaba, mientras el compañero que le debía poco dinero le decía, ¿sabes qué? Perdóname, yo te lo voy a pagar. Tenme paciencia, yo poco a poco te lo pagaré, no sé cómo, pero que sea, te lo voy a pagar $1 al 15, $1 al menos, no sé, poco a poco te lo voy a pagar. Tenme paciencia, ten compasión de mí. Y dice la palabra de Dios que se le olvidó ser compasivo y se le olvidó tener misericordia. Lo metió a la cárcel y hasta que justamente le pague la pequeña deuda que le debía. ¿Qué podemos reflejar o qué podemos entender en este evangelio? El Rey misericordioso es Dios, que siempre nos perdona, todos los días. Nos perdona todas las deudas, todos los pecados que usted y yo, familia querida, cometemos. Él es siempre compasivo, Él es siempre misericordioso. Pero ustedes y yo, familia querida, nos cuesta perdonar lo pequeñísimo, la pequeña deuda, el pequeño error de nuestro hermano. El corazón humano, nuestro corazón es capaz de por una pequeñez insignificante perderlo todo. Este hombre fue incapaz, sabiendo que el Rey lo había perdonado, el Rey le había mostrado misericordia, fue incapaz de mostrar lo mismo. Así somos nosotros muchas veces. Así es el ser humano muchas veces. Así eres tú y así soy yo. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Te perdono, decimos nosotros. Te perdono, pero no olvido.
La esposa le dice al esposo, te perdono pero no olvido cuando me fallaste. Te perdono pero no olvido cuando metiste las patas, como se dice. O el esposo le dice a la esposa, te perdono pero no voy a olvidar el desprecio que me hiciste. Dice la palabra de Dios, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor lo perdona todo. El amor es capaz de romper esas ataduras del pecado. Cuando se ama, cuando de veras se ama y te encuentras con el Señor, eres capaz de perdonar. Cuando no perdonas, vives con ira. En la familia, el esposo o la esposa, cualquiera de ellos que no perdona, vive con ira, vive con un machismo profundo, vive con ese egoísmo en su corazón, vive con esa podredumbre, enojado con su esposa por cualquier cosita insignificante, por cualquier situación que pase. Es más, hasta podemos decir, hasta por el cargador del celular están peleando. Que si no prende la televisión, hasta por la televisión están peleando. Qué incapaces somos los seres humanos de mostrar de veras ese verdadero amor, esa verdadera misericordia, esa compasión auténtica, como nos lo muestra el Rey, es decir, como nos lo muestra hoy el Señor en este 24º domingo. Pero miren, nosotros convivimos con el odio, nosotros convivimos con el rencor, dice hoy la primera lectura de Siracía o Eclesiastés o Eclesiástico. Hermanos, el odio y el rencor matan el alma y la envenenan. Si tú o yo convivimos con el odio, convivimos con el rencor y pasamos peleando por cosas insignificantes y somos incapaces de perdonar al hermano, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, pero trata de olvidar la ofensa, trata de olvidar la situación, trata de vivir una vida feliz, trata de vivir una vida basada en el amor. ¿De qué te sirve una vida basada en la amargura, en la tristeza o en el sinsentido, en la soledad o la tristeza? Porque si tú no perdonas la ofensa de tu hermano, dice hoy la palabra de Dios, cierra así el Evangelio. Si tú no perdonas la ofensa de tu hermano, tampoco el Señor los perdonará a ustedes. Hoy el Señor nos da el motivo, cómo debe de ser nuestra vida cristiana. Haz un paro en este día, reflexiona, piensa, ¿cómo estás actuando? ¿O a quién te hace falta perdonar? ¿A quién no has perdonado? Por una tontería insignificante, ¿a quién no has perdonado? ¿A quién has dejado de hablar? Por una cosita insignificante. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, tiene y debe de perdonar para asemejarse a Cristo Jesús. Si no, toda nuestra vida, toda nuestra religión es una farsa si no perdonamos de corazón. Que el Señor nos ayude en este 24º domingo, tiempo ordinario, a abrir nuestro corazón, a ser generosos, a mostrar misericordia, como dice el Salmo de hoy, porque Él es misericordioso con nosotros. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, feliz domingo a todos y a todas.